Hola, bueno, me llamo Johnny. Gracias por la invitación. Propongo que antes que empezamos con la presentación y antes que me presento un poco más, empezamos ya con algunas definiciones, si le conviene hacer así. Hay en la pared ya carteles con algunas terminologías y la idea es que las que quieren hay post-it y bueno, van en los carteles que quieren apuntar palabras claves o frases enteras si quieren para intentar definir esos varios conceptos. Y luego vamos a revisar, a retomar eso juntas para tener unas definiciones conjuntas y así espero que será más fácil seguir la presentación, si les va a funcionar así. Antes nos ven la dinámica. Bueno, pues a empezar. Y no sean tímidas, no importa si no corresponde lo que escriben exactamente a lo que vamos a definir luego. Te asigna una taula. ¿Estamos o alguien más quiere? ¿Le dejo acabar? ¿Alguien más? ¿Está bien? Entonces empezamos con ideología. Falsa consenso, conciencia. Conciencia, disculpa. Organización de pensamientos que dan sentido al mundo. Eso es otro idioma. Valors y principios. Bueno, más o menos lo definimos como el mundo de las ideas, de las convicciones, en cierto sentido también de las creencias. En nuestra concepción, la ideología no puede ser, por ejemplo, invalidada por la realidad que se observa. Vamos a la teoría. Intentos de explicación de la sociedad realmente existente, herramienta de análisis de la práctica, marco de reglas y definiciones y ecuaciones, forma de explicar la realidad, descriptio. Sí, más o menos. Más o menos lo definimos como el campo de herramientas que nos ayuda a entender la realidad. Pertenece más al campo de la ciencia, ¿no? La ideología es el campo de las ideas, la teoría es el campo de la ciencia. No son la misma cosa, son relacionadas, ¿no? Porque la teoría es producto del pensamiento y el pensamiento producto de ideas. Eso también es justo en las ciencias duras, ¿no? Como las matemáticas, esos tipos de cosas, ¿no? Tienen una origen religiosa, servían para prácticas religiosas y ese tipo de cosas. La biología también, las categorías que tenemos en biología son productos de ideas, ¿no? Así que no hay que mezclar ciencia y verdad. Y el anarquismo hace una distinción entre ideología y teoría, y entonces no vamos a decir cosas como que nuestra ideología es científica o esos tipos de cosas. Luego vamos con explotación. Sí, interdependencia, no lo entiendo. Vulneración de derechos personas. Bueno, más o menos de forma muy esquemáticamente vamos a definir la explotación como situaciones en cuales algunos se aprovechan del trabajo de otras personas, que sea trabajo asalariado o no. Lo podemos emplear
con la naturaleza y todo, pero vamos a quedarnos centrados por el momento en las relaciones humanas. Dominación, que ejerce coacción para conseguir un propósito de control. Estructura jerárquica desde la cual se ejerce el poder desde la cúspide hacia la base. Sistema ideología. Entonces, yo voy, lo siento, a retirar eso. Pues la dominación más o menos lo vamos a definir como una relación social jerárquica, asimétrica, que produce clases, subordinación, etc. Lo de coacción lo voy a poner en opresión. En general, opresión es cuando se usa coacción, represión, para mantener o ejercer dominación. Ahora, es muy común que los anarquistas, las anarquistas del movimiento anarquista, van juntas, ¿sabes? Que no veo un mundo en donde puede tener explotación sin dominación y sin opresión. Y es muy común que el movimiento anarquista usa dominación y opresión casi como si serían sinónimos, porque justamente no nos parece posible que haya dominación sin violencia. Pero en términos generales no quieren decir la misma cosa. A ver, ¿qué más tenemos allá? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, vamos a seguir con la estrategia. Proceso de generación de cambios, organización, cómo llegar a los... Horizontes revolucionarios. Ok, gracias. Planificación a largo termini más general. Entonces, lo voy a poner aquí. La estrategia es, sí, las orientaciones que nos permite, el camino más o menos que nos permite ir a donde queremos ir desde donde estamos. La ideología nos da las ideas, nos da una imagen, nos permite formular lo que queremos, a dónde queremos ir. Y la estrategia, la herramienta que nos permite definir cuál camino tomar para llegar allá. Las tres son relacionadas porque, bueno, la ideología, el mundo de las ideas, va a tener una influencia en la teoría y en la estrategia. La teoría está impactada por la ideología, no es algo neutral. Y por eso no vale cualquier teoría para informarnos sobre la realidad. Hay que verificar que la teoría que usamos puede servir las orientaciones estratégicas. No sé si me explico bien o si hay que reformularlo. Sí, bueno. Por ejemplo, nuestra estrategia es una transformación social, radical, completa de la realidad, que se hace a partir de lo que llamamos la esfera social. Más o menos, la concepción de transformación del movimiento anarquista se hace a través de la organización de masa, que consideramos que son las organizaciones sociales, como los sindicatos o las otras organizaciones de masa popular, de resistencia y etc. Otras corrientes de socialismo, ellos ven
Ellos tienen una concepción de la transformación a través de organización de masa que son políticas y entonces apunta hacia un proceso de transformación a partir del nivel político. Y entonces, como la teoría, de ese modo, la teoría, que es lo que sirve a entender en qué realidad estamos, y que todo eso sirve a la práctica, entonces, teoría que sirven a entender aspectos de la realidad que sí que son al servicio de una estrategia que acontece al nivel político, hay que verificar si se puede usar. Y muchas veces no. ¿Aquí podrías definir qué es político para ti? Las estrategias estatales, por ejemplo, que se toma de gobierno, que sea por las elecciones o por la violencia, cuando tienes una estrategia de partido político de masa, entonces apuntas, la masa sirve para el poder. Y entonces, si tú construyes un organismo de masa a nivel político, estás apuntando para el poder político. Vale, es que yo creo que aquí entendemos político de otra manera, ¿no? O algo que puedes hacer también desde la base. Lo digo para que nos situemos. Pues... No, pero estoy hablando de esfera en el sentido, el político, es decir, lo de las organizaciones ideológicas, las anarquistas, las comunistas, las socialistas, etcétera, que son organización donde se afilia en función de las ideas. Y las organizaciones sociales se afilian en función de las necesidades materiales. Y no son que son neutras al nivel ideológico, pero producen, en general, cuando no son satélites de partido, producen su propia ideología, según nuestra concepción. Y eso, bueno, más o menos son las dos grandes distinciones que hay entre la corriente marxista y la nuestra. Y de ahí toda la disputa desde la Primera Internacional, que es a dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos para generar una transformación. Y una corriente apunta hacia una estrategia estatal, porque concibe que los procesos de cambio requieren un instrumento que es el Estado, y para la conquista del Estado necesitan un partido de masa. Cuando el movimiento anarquista, en cambio, considera los cambios considera la transformación como algo que se pasa al nivel social, es decir, en el seno de la sociedad, y busca entonces a trabajar a partir de organizaciones sociales, que también llamamos organización de masa, que son los sindicatos y las otras organizaciones de combate de nuestra clase, donde la gente se organiza en torno de las necesidades materiales. ¿Está bien? Ok. Y bueno, vamos a las clases oprimidas, conjunt de persones que... el catalán. Reben opresión pen pont d'altres personas. Lo siento si masacro su idioma. Conjunto de personas sometidas al sistema capitalista, falta de oportunidad, desigualdad, sufren la desigualdad estructural del sistema capitalista. Hemos hablado antes de explotación, dominación y opresión, y las clases oprimidas entonces son las varias categorías que sufren esas tres cosas. Hay trabajadores y trabajadoras, desocupados, indígenas, marginalizados, un montón de categorías, pero una cosa donde nuestra corriente pone el límite es que si tomamos uno solo por ahí, por ejemplo, dominación, hay dentro de las clases dominantes, la burguesía, categorías, hay una cierta dominación entre ellos. Estamos en una sociedad jerarquizada y entre un patrón aquí de una empresa de tamaño medio y un billonario,
hay un cierto tipo de dominación, pero eso no hace de esa persona una persona oprimida. Y entonces no hace parte de nuestra clase. ¿Está bien? Está. Ahora, agente de transformación, agente social que tiene agencia propia, capacidad de cambio revolucionaria. ¿Cambio es cambio? Proyecte. Toda la corriente del socialismo que tienen algo que se llama análisis de clase o teoría de clase, etc. Que sean reformistas o no, todos los corrientes socialistas apuntan hacia el cambio. Y entonces, la teoría de clase o la cuestión de clase, lo que sirve es buscar a los agentes de transformación. Hablo en plural porque en nuestra concepción, los agentes de transformación no nacen de la nada y lo voy a formular de otra manera. Lo siento, el castellano no es mi idioma nativo. Hay corrientes, en particular la marxista, estoy esquematizando, es un poco más complejo, dice más o menos que las condiciones de la sociedad producen los agentes. Y nosotros concordamos a un cierto punto, es decir, que sí, las condiciones socioeconómicas son determinantes, lo que produce clases oprimidas. Donde dejamos de concordar es cuando se empieza a elegir agentes porque tienen una posición particular dentro del sistema de dominación. Nosotras pensamos que la lucha, la organización, es decir, la capacidad de organización, pero también la capacidad de producir organización, la combatividad, esos tipos de cosas es lo que forja la conciencia de clase y es lo que produce agentes de transformación. Entonces, los agentes de transformación se pueden producir por la acción, la iniciativa, que sea la nuestra o cualquier otros dentro de las clases oprimidas. Y luego también lo que significa es que no, según nuestra concepción, no hay un agente único dentro de las clases oprimidas que está predestinado a encabezar la revolución, etc. Y entonces por eso el especificismo en general habla del conjunto de las clases oprimidas y cuando y tiene otra terminología que se llama el frente de los oprimidos, que podríamos considerar como el frente de los varios agentes de transformación. Es decir, los varios agentes, las varias categorías que por su lucha, su capacidad de organización, su combatividad, se producieron las condiciones de su propia agencia, se puede decir así. ¿Me siguen? ¿Qué diferencia hay entre agente y sujeto? Lenguaje. Capaz yo nunca estudié, si hay gente que hicieron facultad de no sé qué, capaz pueden decir si hay una diferencia realmente determinante entre sujeto y agente, pero no creo que sea realmente. Ok, nos queda 3. Poder y fuerza social. Capacidad PEG. Capacidad para hacer una cosa. Gracias. Mandat de masculinidad, desigualdad, violencia. Eso no lo entiendo. Mandato de masculinidad, desigualdad y violencia. Ok. Es la estructura fundamental de la violencia. Ok. Bueno. Capaz de chocar algunas personas aquí. Me va a sentar un momento. La corriente específica, pero bueno, Bakunin ya antes, aunque lo formula de otra forma, no considera el poder en general como malo o bien, sino como algo que existe. Aunque todo tipo de sociedad está atravesado por relaciones de poder. Ahora hay que distinguir entre poder de dominación
y podríamos llamar poder autogestivo, si vamos a lo que serían los dos extremos de un espectro. Entonces, la fuerza social, en las definiciones así, se considera como una capacidad de realización, nada más, ¿no? Una capacidad de realizar de un agente u otro. Y el poder como una fuerza social que alcanzó, ¿no? que pasó de la capacidad de realización a realización y capacidad de mantener esa realización. Explícate un poco. Un poder separado, diríamos, ¿no? No, mira. El Estado, Es capaz de reproducirse, El Estado- reproducir su poder. el Estado de la sociedad, ¿no? No, hacemos un paso atrás. Fuerza. El poder de dominación tiene cierta fuerza acumulada en la acción dentro de la sociedad que por varios medios oprime a nosotras y al conjunto de las clases oprimidas. Y para resistir, varios agentes, nosotras y bueno, las oprimidas, resisten también usando fuerza. Y la sociedad está atravesada por eso, relaciones de fuerza. El vacuum no existe. Hay veces, pues, llegamos a tener suficiente fuerza para no solo resistir, pero sino mantener la posición, defenderla y hasta hacer un paso más, etc. Cuando hablamos de poder y fuerza social, son los varios agentes en la sociedad que son los que dominan o las que resisten, que son en confrontación. La sociedad está atravesada por relación de fuerza, pero no quiere decir necesariamente que todo tipo de fuerza sea una fuerza dominante, de dominación. Puede ser el resultado de acuerdos, de procesos democráticos, etcétera, de autogestión, de acuerdo común que hace que hay conjunto de gente que trabaja juntas para alcanzar objetivos. Y bueno, claro, de punto de vista del enemigo de clase que tiene que retroceder, pues, ellos lo viven como una cierta forma de dominación, pero bueno, ¿qué nos importa, no? Pero está claro que, por lo menos según el especificismo, y bueno, pensamos de forma clásica el anarquismo, el poder no está necesariamente mal o bien. Bueno, es una definición que... Sino que lo tiene. No, es que hay poder para dominar y hay poder para liberarse. No necesitan estar de acuerdo, es solo para tener un conjunto de definiciones comunes para poder seguir luego. Y entonces llegamos a lo que el especificismo se llama poder popular. Capacidad de autoorganizar, autogestionar el territorio, capacidad de la mayoría de la población de autogestionarse. Sí, lo que consideramos como poder popular es básicamente eso. A recordarse que nuestra estrategia actúa en lo que llamamos la esfera social, el conjunto de los sindicatos y otras organizaciones populares. Y entonces nuestra concepción de poder popular no es una especie de alianza de partido para ganar las elecciones, para controlar el Estado y hacer las reformas sociales que se quiere hacer. Conocéis, me imagino, las concepciones del sindicalismo revolucionario y del anarcosindicalismo de considerarse como las futuras instituciones de gestión de la sociedad, como los organismos de autogestión de la sociedad. Y entonces el poder popular es eso, es cuando el conjunto de esas organizaciones logran estar en posición de poder, es decir, tener suficiente fuerza para
conservar, para desarrollar lo que se necesita. Consideramos, voy ahí en política de ruptura, ¿no? Política que ejerce para un proceso transformar socialmente, generar conflicto con el sistema de dominación. Sí, es eso. Consideramos que los procesos de transformación van por etapas y entonces para construir poder popular lo que hay que hacer es avanzar rompiendo statu quo. Tenemos ahora una situación en la sociedad, nos gusta, lo llamamos un statu quo. Y en la actuación buscamos los elementos que permiten romper con ese statu quo, alcanzar, y no solo romperlo, pero mantener la condición de esa ruptura, y así generar otro statu quo, es decir, otra redistribución de la relación de fuerza. Y eso se hace, por ejemplo, en confiscando. Hay peleas y se confiscan las competencias, que sea del Estado, de la burguesía, del patrón, etc. Que sea, por ejemplo, confiscar competencias del Estado en cualquier servicio y autogestionarlo, o a un nivel más bajo, en una empresa, el jefe quiere decidir una cosa, impedir que lo decide, e ir al paso siguiente, que es, no, pero ese tipo de decisión, ni la propuesta la puede elaborar, es nuestra competencia ahora. Estamos en situación de poder, y eso ahora, ese pedazo, nos pertenece, y lo gestionamos nosotras, y te lo imponemos. Y avanzando así en la sociedad, en la historia, en la realidad, construir poder popular. Más o menos esas definiciones. Está para todo el mundo claro, no tienen que estar de acuerdo, pero está. Ok. Entonces vamos a poder empezar. ¿O hay cuestiones? No. Bueno. Bueno, intento hacer el inicio un poco más rápido. Me voy a presentar un poco. Me llamo Johnny, soy militante de la organización anarquista Mirada en la región de Berna, en Suiza. Fundimos nuestra organización hace unos 2 años y era el resultado de un proceso que duró 5 años, más o menos, que se llamaba Liberté Acción, Acción Libertaria, que era un colectivo que formamos para... Berna, perdona, sí. ¿Del dominio lingüístico francés o alemán? Alemán. A ver, me sonaba alemán. Aunque no es mi idioma. Perdona, no pasa nada. Y bueno, el colectivo que teníamos antes, más o menos, era para estar en condición, lograr las condiciones para poder fundar la organización política, una organización política de la corriente específica. Y hemos empezado así con acordes básicos muy flexibles, pocos de ellos, y a concentrarnos para que toda la militancia acumula experiencia en la inserción social, es decir, que sea en el sindicalismo o el otro frente que tenemos, que es climático-ambiental. Era nuestra comprensión que solo a partir de ahí se podría luego confrontarnos con temas teóricos e ideológicos a partir de la práctica, confrontándose con las varias contradicciones que encontramos en la realidad. Y ahí fuimos avanzando poco a poco, revisando posiciones, construyendo en común nuestra declaración de principios. Hemos pasado mucho tiempo a corregir cosas que pensábamos y la práctica luego nos dijo, no, así no. Y bueno, ahora estamos 2 años después del Congreso de Fundación y siguiendo revisando un montón de cosas, abriendo discusión con temas nuevos y tal.
Antes de... sí, otra cosa. ¿Por qué hemos decidido reivindicarnos de la corriente específica? Especificista. Sin alargarme mucho, hemos elegido esa corriente no porque estamos en contra del plataformismo, lo consideramos con dos cosas, es la misma cosa, las dos corrientes. Surgen a otro momento histórico en otras regiones, pero es la misma cosa. La razón por la cual hemos decidido reivindicarnos de la corriente especificista es porque, según nosotras, su formulación nos permitía romper de forma más, digamos, más clara con lo que se llama el movimentismo. No sé, hay bastantes jóvenes por ahí, capaz tengo que explicar un poco. El movimentismo es una cosa que aparece más o menos en los años 90 y que no solo afecta al movimiento anarquista, pero sino en general la izquierda, que pasa a focalizarse en grandes movilizaciones temáticas y su punto de culmino va a ser las movilizaciones del movimiento no global, y según nuestra lectura, pero creo que es una lectura compartida por varias compañeras de varias organizaciones, eso generó que se descuidara todo el resto del trabajo a término a largo plazo de construcción de fuerza, de acumulación de fuerza, y etc. Y para marcar bien la ruptura con eso, ruptura que aún hay que, digamos, profundizar, decidimos elegir reivindicarnos como especificistas. Pero si alguna persona nos pregunta si somos plataformistas, vamos a decir que sí. No hay distinción entre, aparte de que surgen en momentos distintos, son las mismas cosas, que van por las mismas cosas, y ambas son, en definitiva, muy clásicas en relación al pensamiento bakuninista. Y antes de ir a la introducción sobre el documento de estructura, quiero aprovechar el momento para recordar y dar un pequeño homenaje a la militancia que nos precede, a las compañeras y los compañeros caídos y a los desaparecidos de allá como de aquí, y ta. Bueno, esa herramienta teórica conocida como las tres esferas viene en un documento que se llama Documento Wellington Galarza y Malvina Tavares, FAO-FAC, Federación Anarquista Uruguay, Federación Anarquista Gaúcha, sur de Brasil, trabajo de estructura. Es el fruto de un trabajo conjunto de FAO y de FAC que duró 5 años antes de su primera publicación, alrededor de 2010-2011. Es un documento que se actualiza, no es un documento definitivo, se ha actualizado varias veces desde entonces. En general, para tener la última actualización, basta ir en la página web de la FAO. Ahora, obviamente, no queda solo FAO y FAC trabajando sobre ese documento, sobre esa herramienta teórica. El conjunto de CALA colabora, trabaja en conjunto para profundizar y afinar esa herramienta. Wellington Galarza era un anarcosindicalista de la FORU, trabajador del sector naval y figura sindicalista, una de las figuras más importantes de ese sector. Y como muchos, participaba desde tiempo a las actividades que resultaban en la fundación de FAO en 1956, y era uno de los grandes referentes de la juventud vinculada a la fundación de FAO y sus primeros años. Malvina Tavares era militante de educación popular y pionera del enseño laico en Brasil,
y su obra pedagógica revolucionaria influenció profundamente la formación de militantes, trabajadores y anarquistas de primera línea, como Nino Martín, Cecilio Vilar, Esperitina Martins y sus hermanas, y otros. Y esa generación fue responsable del impulso del sindicalismo revolucionario en Brasil y de sus conquistas sociales más importantes. Ahora vamos a la herramienta. Entonces, es un marco teórico para un análisis social de matriz libertaria. Es al servicio de la estrategia libertaria, y más específicamente en la estrategia que apunta a la construcción del poder popular. Es lo que usamos en lugar de la herramienta marxista llamada, no sé si lo digo justo en castellano, infraestructura, superestructura. Ok. Que consideramos que no es útil para nosotros. Entonces, esa herramienta se centra en lo que llamamos sistema de dominación y sirve para discernir el núcleo duro y los elementos constitutivos que funden que lo funden y que dan, ¿cómo decir? Sentido a la realidad social. No sé si me explico bien, lo siento por el lenguaje. Dentro de esos elementos hay cosas como propiedad privada, explotación, disciplinarización de los cuerpos, modalidades de representación, administración y justicia, sistema de coacción, el represivo, la existencia de clases sociales, la distribución de la gente en el trabajo, la exclusión social, etc. Voy a hacer una pequeña paréntesis aquí. Lo llamamos sistema de dominación capitalista, pero el capitalismo surge en una sociedad que ya es una sociedad de dominación. Entonces hay estructuras de dominación que preceden el capitalismo, patriarcado, colonialismo, el racismo moderno que surge del colonialismo. Y no es que el capitalismo reemplaza las estructuras de dominación anterior, se junta a ese dispositivo, si puedo hablar del dispositivo. Y entonces, este sistema de dominación anterior produce las condiciones que permite al capitalismo surgir, pero al surgir el capitalismo también influencia la estructura de dominación anterior. No es que son separados, es que capaz sería más justo hablar del sistema de dominación patriarcal, colonial, racista y capitalista, pero muy largo. Y entonces no se puede luchar contra el capitalismo sin luchar contra los otros elementos de dominación. El patriarcado no va a desaparecer porque luchamos contra el capitalismo y logramos vencer contra el capitalismo. No es posible vencer contra el capitalismo sin vencer los otros. Pero bueno, para simplificar, en la herramienta teórica llamamos la sociedad actual como sistema de dominación capitalista. Quería aclarar eso en primero antes de ir más adelante. Entonces, me olvidé hacer una cosa. Para representarse ese marco de dominación, hay una estructura global y está constituida por tres esferas. Una es la estructura económica, la dominación económica. Otra es la estructura ideológica cultural, ideas, representaciones, comportamientos, modo de información, etc. Y la tercera estaba llamada antes estructura jurídica militar y las compañeras, haciendo actualizaciones, la cambiaron y la llamaron ahora estructura política. Yo en Europa en general no uso la estructura política porque muchas personas la confunden
Porque cuando hablamos de organización política, hablamos de organización ideológica, y luego tienen una esfera ideológica, una esfera política y se pierden, y es normal. Así que sepan que, bueno, las palabras tienen varios usos según el contexto, y hay esa estructura jurídica militar que hoy se llama estructura política, pero es distinta de la estructura ideológica cultural. Entonces, esas esferas estructuran el conjunto de los elementos de la organización social y sus relaciones. Las estructuras de la realidad, las relaciones dentro de ese sistema de dominación, las representamos de forma abstracta dentro de esas tres esferas de poder de dominación: poder económico, jurídico-militar, o político, ideológico-cultural. Hablamos de dinámicas, de flujos. Por ejemplo, el Estado no se encuentra en una de las esferas. El Estado está atravesado por las dinámicas y los flujos de las tres esferas de dominación. Las instituciones, los agentes, etc., no es que los repartimos en una esfera u otra. Esas esferas representan dinámicas que atravesan toda la sociedad, incluso las instituciones, los agentes, etc. Se trabaja a dos niveles con esas esferas. Hay ritmos de mudanza, también es español, ¿no? Cambio. Hay ritmos de cambio que son lentos y ritmos de cambio que son más rápidos. Por ejemplo, una estructura como el Estado es de ritmo más lento, es decir, que los ritmos de cambio del Estado, de pasar de una forma de Estado a otra forma de Estado, hay excepciones, golpes de Estado y ese tipo de cosas, son ritmos más lentos, pero las prácticas políticas, por ejemplo, son de ritmo más rápido. No hay a priori homogeneidad de tiempo entre las esferas. Hay que tener mucho cuidado, mucha atención al momento de tocar los tiempos de cambio y de los varios flujos entre las esferas. Pues lleva un poco de tiempo para manejar ese tipo de cosas. La ideología, por ejemplo, en general, es más lento que el político y el económico. Pero digo en general, porque eso no es una herramienta teórica que es determinista. No somos deterministas, no creemos al fin de la historia, y no es un sistema que tiene leyes naturales que se aplican de forma automática. Mucho cuidado con los determinantes aquí. No se puede usar esa herramienta del modo tipo, si X nos muestre eso, entonces Y es eso. Con esa herramienta eso no funciona. No hay automatismo, no hay consecuencias automáticas. Entonces, retórica pseudológica deductiva que se usa en alguna corriente, para nosotros no sirven. Hago una paréntesis aquí. Puede ser, algunas personas aquí están, no sé, porque en su ámbito hay personas que vienen de otras corrientes del socialismo y de vez en cuando son confrontados con personas que parecen tenerla muy clara y son capaces de decir cosas tipo, no, pero pam, pim, pum, pum, y eso así, y entonces eso así, y es lógico, y es científico, y todo eso. Pues muy bien para ellos, pero no es así que nosotras hacemos. Y esa herramienta no permite ese tipo de discurso. Y no se puede buscar herramienta en nuestro conjunto, nuestra corriente, o no sé cómo llamarlo. Nosotros no tenemos ese tipo de herramienta.
No tenemos nada que nos permite tener discursos del tipo pim pum pam, automático, científico, pam pam pam, y todo lógico y todo deductivo. Lo que nosotros tenemos son herramientas que nos obligan a verificar todo el tiempo. ¿Estamos aún en la misma fase? ¿Sí o no? ¿Está aún ese fenómeno válido? ¿Esa dinámica aún tiene la influencia que tenía, etcétera, etcétera? Tenemos herramientas que nos obligan a dudar. Y puede ser que, bueno, nos da un poco pinta de gente que son despreparados, que no inseguros y que no son a la altura o no sé qué, pero es simplemente otro modo de hacer. Tenemos una estrategia que es distinta de los demás corrientes y entonces tenemos herramientas que corresponden a nuestra estrategia, a nuestra ideología. Y nuestra ideología también es dudar en teoría. No hay verdad. Se verificó una cosa, puede ser que era verdad un cierto tiempo hasta un cierto punto, pero hay que verificarlo siempre. Y la manera de verificarlo no es con textos y más observaciones o más lectura o no sé qué. La verificación es en la práctica. La teoría sirve a elaborar estrategia y la práctica pues se hace en un marco estratégico. Entonces, si nuestro análisis es buena, se verifica no con deducción y todo eso, se verifica si conseguimos en la práctica o no. No me queda mucho. Bueno, espero. Ok, voy avanzando. Entonces la estructura global no está determinada a no ser interdependiente. ¿Por qué formulación así compleja? De nuevo, porque no somos deterministas. Y entonces nos cuesta decir que siempre, en toda realidad, en todo momento va a ser así. Entonces se formula de esa forma, ¿no? De general es interdependiente. Siempre lo determinante es el núcleo duro del sistema. Y vamos a las distintas esferas de estructura. Esas esferas tienen una autonomía relativa, pero no son autónomas. Son elementos al interior de esas esferas, que circulan a su interior, que pueden tener autonomía relativa, pero no las esferas propiamente. Las esferas son interdependientes. Es decir, que las varias dinámicas que circulan en una esfera va a circular en otra, ser transformada, modificada por otra esfera, recircular de vuelta, y etcétera, y etcétera. Hay que pensar en flujos, en agua. Y cada cosa que fluje va a tener impacto en dónde fluje, transformar lo que atravesó, etcétera, etcétera, etcétera. Los flujos, las dinámicas, son una manera abstracta de representarse las diversas fuerzas en juego en la sociedad. La actuación de los diversos agentes de la sociedad, por actuar, usan fuerza y eso son esas dinámicas, esos flujos. Es un modelo abstracto. Estoy perdiendo todos. Entonces, el sistema de dominación es dinámico. Atraviesa varias etapas históricas, manteniendo elementos estructurales que lo reproduce en sus distintas variantes. La estructuración de la sociedad está basada en las relaciones de poder de dominación, relaciones fundamentales que atravesan todas las esferas y configuran modos de articulación de la estructura global, con sus características de núcleo duro. Entonces, hay poder
en lo económico, jurídico, militar, político, ideológico. Y eso también lo que decía antes sobre el capitalismo que surge en un sistema de dominación que ya existe. Luchar contra la dominación es luchar contra un sistema que tiene muchísima flexibilidad, que es capaz de adaptarse a las relaciones de fuerzas, que es capaz de apropiarse elementos de resistencia, que sea a nivel cultural, ideológico, etc., o apropiarse de formas económicas que vienen de abajo y transformarse y hacer de esos elementos de dominación. Y lo repito, hablamos de modelos teóricos, ¿no? Son representaciones abstractas. Y la realidad no es un modelo puro. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando pasamos del modelo abstracto a la realidad, o de la realidad al modelo, no va a ser posible. Bueno, el modelo dice eso, y voy a mi sección sindical y pum, porque hay un montón de cosas que no pueden ser reducidas a modelos abstractos. Y aquí es la práctica, la experiencia conjunta que permite orientarse. Vamos a dar un paso adelante. El momento actual, el tiempo social determinado, es lo que llamamos en general la coyuntura. Ese modelo no sirve solo para analizar la coyuntura actual, pero muchas veces lo usamos para eso, ¿no? Para analizar momento actual o tiempo social determinado. Y este modelo sirve para observar las dinámicas de poder y dominación. En un análisis de coyuntura, lo que buscamos es entender cuáles son las dinámicas de poder, de dominación, que son relevantes en esa etapa. Cuáles son las dinámicas que hoy en día tienen un papel particular. Y bueno, voy más o menos por el fin, ¿no? Buscamos construir, desenvolver fuerza para luchar contra las fuerzas de los poderes de dominación, romper el statu quo y forjar o conquistar posiciones o condiciones que nos permiten tener poder popular, poder autogestivo y imponernos al poder de dominación. Me voy a parar aquí porque veo que todo el mundo está muriendo y abro la discusión, las cuestiones y discuten entre vosotras también. Intentamos no hacer diálogos. Y lo siento, fue muy abstracto y largo, pero no fue yo que elegí el tema. Yo, para romper un poco con lo abstracto, ¿podemos poner a lo mejor un ejemplo donde utilizar esta herramienta? Sí, claro. ¿Cómo avanza el enemigo? ¿Cómo avanza la patronal para lograr atacar esos derechos? ¿O cómo se avanzó las dos últimas décadas? Por ejemplo, la cuestión de los derechos, de la igualdad y la deshumanización. Y cómo las derechas, no solo las derechas, pero cómo se pasó y cómo está pasando hoy toda esa dinámica, esas dinámicas que permitió jugar entre deshumanización, jugar lo de la deshumanización para atacar categorías, marginalizarlas y usar eso para atacar los derechos de todas y atacar en sus fundamentos ideas como la igualdad. Y por qué se pasa de los extranjeros, hoy la etapa son las trans y esos tipos de cosas. Porque toca a nivel ideológico, cultural, toca a nivel
de leyes, reglamentos, represión, coacción, toca también al nivel de explotación, porque se abren nuevas posibilidades de explotación, etc. Yo quiero comentar una cosa. En Latinoamérica decían que existía la vía nacional al socialismo, es decir, que cada país tenía su propia vía al socialismo. A mí me interesa que me hables un poco de tu país. Entonces, en la presentación de esta charla, se hablaba, que bueno, tú no lo has comentado, se hablaba de un concepto de radicalización democrática. Yo, perdona mi ignorancia, pero tengo entendido que en Suiza, históricamente, ha habido sistemas de democracia participativa o de maneras de que la ciudadanía pudiera participar políticamente en las instituciones de una forma más directa. Yo no sé si este concepto que defendéis de radicalización democrática tiene que ver con esto o no. No tiene para ver nadie. Ok, vamos a tocar aquí un tema muy particular, voy a intentar ser muy corto. No. Es un mito lo que les cuentan al exterior y lo que mucha gente cree al interior sobre la democracia semidirecta. Hace parte de la dominación ideológica cultural a nivel discursivo no. Pero es que, a ver, las reglas para poder participar a eso son, a ver, ¿cómo no entro en los detalles? No podemos decidir sobre un montón de cosas, no podemos decidir. Solo lo que toca la Constitución. Luego, hay que ser ciudadano. Y en Suiza puede ser de tercera generación y no ser ciudadano. Luego, votas sobre un principio, pero quien elabora la ley es el Parlamento. Puede tomar el tiempo que quiere. ¿Cómo se llama? Cuando una mujer es embarazada y tiene un tiempo después del baja maternal, 45 años desde la votación hasta una ley. No, y creo que 45 años. Creo que el voto femenino fue en el 70, ¿no? Eso es otra cosa. Depende del cantón, ¿no? Pero no entramos mucho en los detalles. Si toca la libertad económica, prohibido. La liberación de la electricidad, que ganamos en contra, el Tribunal Federal la hizo saltar porque es contra la libertad económica. Y luego tú tienes que tener doble mayoría y cómo el territorio está hecho. Entonces está jodido del inicio al final. Los derechos civiles que hemos ganado en Suiza, y sí, parte de la izquierda de ese país, mucha de la izquierda de ese país dice que no, la lucha no sirve, la huelga no sirve, la acción directa no sirve, porque podemos conquistar los derechos a partir de la votación. No, toda la votación fue perdida. ¿Por qué tenemos derechos civiles? Es porque para poder entrar en zonas económicas compartidas, la Suiza tenía que cumplir con leyes internacionales. Entonces, son las luchas en otros países que alcanzaron un nivel tan alto que algunos derechos, pues hasta el sistema de dominación de esos países lo considera como un mínimo. Y que si tú como Estado quieres hacer comercio conmigo, pues tienes que cumplir y firmar la Declaración Internacional de Derechos Humanos y tienes que dar libertad de circulación a tus ciudadanos dentro de tu país y no puedes continuar a encarcelar gente sin pasar por un juicio por ser personas que se levantan a las 10 de la mañana el domingo. No puedes expulsar ciudadanos de tu país de un cantón porque no es un cantón de origen y es un rojo o un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos derechos que son bastante nuevos, o que una mujer sea una persona jurídica igual, 2001. Eso fue por presión internacional. Yo quiero hacer parte del mercado común, pues firma eso. Dale feriados a la gente, porque no puede ser que los trabajadores de tu país no tienen feriados. La lista así. Nada, absolutamente nada hemos ganado con las votaciones. Las centrales nucleares
que votamos que no, ahora están diciendo, sin pasar por votación, no, pues que la situación cambió, así que sí. Y al final, esas votaciones no te permiten construir fuerza, no tienes relación de fuerza. Sí o no, la gente va a votar, pero luego, aunque si algo pasa, uno tiene fuerza para defender, primero, antes de defender, imponer al Parlamento que haga una ley que corresponde a lo que querías y luego defenderlo. Está pasando ahora, hemos votado después de 13 meses a una pensión suplementaria a los pensionistas, después como hay más que 2 salarios, tenemos 13, entonces también aquí, bueno, lo vamos a financiar con la IVA. No era lo que la gente quería. Quería que sea financiado por cotizaciones sociales. Así todo el tiempo. No es democracia directa ni semidirecta, es un teatro y sirve, es una herramienta de dominación. De vez en cuando usarla para frenar una cosa, ¿por qué no? Pero es táctico de vez en cuando y la mayoría del tiempo, mala decisión. Pero también podemos debatir y salir del... Vale, a mí me ha parecido interesante, más que a lo mejor para la herramienta, ¿no? De lo que quería hablar. Hablar de todos los sistemas en concreto, por ejemplo, coger cuestiones concretas que están ocurriendo, por ejemplo, el tema del absentismo laboral, que nos la están colando, ¿no? Y creo que podría ser interesante usar esas 3 esferas para entender cuál ha sido todo el proceso que puede llegar finalmente, que no sé si pasará o no, dependerá de las elecciones próximas y de si gana el PP con Vox o mayoría o no. Todo esto, ¿cómo ¿no? Podría ser una herramienta interesante para ello. Yo, de todos modos, si pudieras ponernos un ejemplo práctico de tu organización, más en lo concreto, más que en algo abstracto muy grande, en lo concreto, algo que haya ocurrido, que lo hayáis analizado, que hayáis generado unas prácticas y que eso haya funcionado. Porque muchas veces hablamos de cosas muy teóricas, pero luego para bajarlas a la práctica es muy difícil. Entonces, si lleváis usando esta herramienta un tiempo y nos quieres compartir algo práctico, a mí me aclaras un montón la cabeza. Es que no desconozco lo de absenteísmo. Es un ejemplo para que hagamos como un poco de ejercicio mental nosotras. Nos la están colando porque quieren, en el sistema de seguridad social, donde tú, si faltas al trabajo por un motivo médico, te cubren económicamente, llevan con una estrategia mediática donde hay un discurso en el que están diciendo que la gente no va a trabajar porque no quiere. Porque como cobras cuando estás de baja médica, que las bajas médicas, básicamente que quieren que dejemos de cobrar, dejemos de tener el derecho de estar enfermos y no morirnos de hambre. Pero bueno, esto es como más un ejercicio que era para nosotras. Yo, si quieres, en este caso, que es algo muy concreto, que te están tratando de quitar un derecho muy concreto, si lo quieres transmitir en algo que hayáis vosotras trabajado en vuestra organización, yo creo que sería como muy chulo. O así. Yo quería volver un poco al tema del absentismo, porque yo creo que sí que se puede hacer un análisis, no sé si... Pero en la esfera económica, digamos que hay una baja tasa de ganancia, entonces tienen que apretar más de alguna manera. La explotación tiene que aumentar. Una manera de explotar es reducir costes laborales. Por otro lado, a nivel cultural, ¿cómo cuelas eso si no tienes antes todo un discurso trabajado previo de culpabilizador individual de si no tienes lo suficiente es porque no vales, el emprendedurismo clásico que conocemos de hace 20 años. Sin ese trabajo de guerra cultural, de colar toda esta sensación de culpa o de vagos, etcétera, etcétera, no puedes conectar ahora diciendo esto se tiene que cortar. No sé, yo creo que hay como esas conexiones entre esferas. No sé si es una lectura correcta, pero sí que lo veo o lo entiendo así. Sí, yo dejé mi ejemplo las otras esferas porque si no iba a hablar media hora, pero sí. Sí, aquí está lo político, ¿no? Que también la parte económica presiona lo político y sale la consejera de salud diciendo que ahora les dan las bajas o si no, no dan dinero a los CAPs. O sea que también la parte económica también influye un poco en la política y juntamente con la campaña cultural también ya... Yo iba a cambiar un poco, ¿eh? Si queréis acabar con esto de aterrizar en la práctica. Y iba a comentar que a lo mejor lo difícil es pensar de qué forma, ¿no? Se lo atacas por las 3 a la vez o si alguna tiene más importancia que la otra. Que a lo mejor es la parte práctica final, ¿no? De hacer el análisis y después hacer la propuesta de cómo
cómo atacar. Como que necesitas atacar las tres tienen influencia, necesitas las prácticas concretas para cada una de las esferas. La cuestión es luego eso cómo lo verificas, ¿no? Entonces cada X tiempo tendrás que tener cambio verificando. Me parece un ejemplo interesante, sobre todo partiendo desde lo laboral sindical, que no tenía que pasar. Sí, que un poco a mí me parece como súper interesante como esta interdependencia de las esferas y poderlas atacar todas y así. Entonces, tengo como una duda que no sé si es desviar mucho, pero yo la misma interdependencia la veo en patriarcado, colonialismo y capitalismo. Entonces, siempre acá, o sea, como necesito entender por qué se habla solo del sistema de dominación y no de sistemas de dominación interdependientes, como... Es lo que intenté decir antes. Si vemos el capitalismo, el patriarcado y todo eso como el marco del sistema, podríamos, no sé, visualizarlo de forma... Una cuerda, ¿no? sí, como una cuerda. ¿Filos? ¿Son filos? Sí, los filos de cuerda. Pero no son... Es el cuadro del sistema, no son esferas. Pero sí que son completamente interrelacionadas. Porque no es que surge un modo de dominación y anula los que son precedentes. Eso lo entiendo, pero entonces, ¿por qué la apuesta es hablar desde la propuesta específica, hablar de sistema de dominación capitalista? ¿Qué justificación hay para hacerlo así? Más allá de, para simplificar, no creo que no me sirve. La verdad es que pienso que es una simplificación y debería ser más justo de decir sistema de dominación, no sé, geriátrico, patriarcal, colonialista, racista, capitalista y no sé cuál otros existen y siguiendo existiendo desde el nacimiento no nacimiento, pero la homogenización de la dominación sobre el planeta. Creo que es simplificación del lenguaje. Bueno, la propuesta que decía ya era sistemas de dominación que es rural y ya está, ¿no? Yo quiero aportar a este debate. Todo esto que estamos hablando, no estamos diciendo una cosa o no se ha dicho una cosa, pero sí que se ha dicho. Es la dominación masculina. Es la dominación de la lógica de las masculinidades, del mandato de masculinidad. El que crea, el que ejerce la dominación y la desigualdad entre las categorías. Eso se está poniendo, siempre en el centro de los debates. Yo creo que las organizaciones deberíamos darle el sitio que le corresponde. Esas tres esferas están ahí porque hay una estructura interna, una estructura basal, que es la dominación y la lógica del poder de muerte, de todo el poder jerárquico de las masculinidades. Y es un poco difícil de explicarlo, pero todas lo podemos sufrir. Y hay que decidirlo. Y no nos podemos quedar en el capitalismo, no nos podemos quedar en la esfera de la política, de lo político. Hay que, al menos a mí, yo quiero aportarlo a este debate. Es el hecho de la lógica de la masculinidad, es la lógica jerárquica, la lógica de la dominación, la lógica de las categorías como, no sé, las categorías no binarias, no, las categorías opuestas, que lo que hacen es crear siempre que una categoría que domine a la otra. Y eso, si no lo hablamos, si no lo tocamos, vamos a estar dando muchas vueltas. Hay, explicaciones desde la antropología. La antropología se parece mucho al trabajo que estáis haciendo y tal, porque siempre está revisándose, pero básicamente, quería aportar eso. Yo no, ¿cómo decir? Concuerdo mucho con muchas cosas que dices y creo que por gran parte sí, es así, pero también creo que, y es lo que dije antes, que la dominación tiene una flexibilidad enorme y que, a ver, la forma en cómo lo llamamos corresponde
a, no sé, etapas grandes, no sé, y ¿por qué se elige hablar de sistema de dominación capitalista y no sistema de dominación masculinista? No sé. Pero eso que se ha llamado de una forma o de otra no quita que sí, coño, la influencia, más que la influencia, ¿no? Todo lo que dijiste, yo no veo contradicciones. Bueno, pero simplemente hay una cosa que a mí sí me genera un poco de contradicción, que es el utilizar el poder popular. Para mí, a lo mejor estaré equivocado, pero a mí es un oxímoron. Poder, precisamente, la palabra poder es la sublimación de lo que significa la masculinidad, de ejercer siempre el poder. Precisamente no puede haber un poder popular. Si hay una fuerza popular, si hay una organización popular, vale, perfecto. En cuanto hay poder, ya hay dominación. Pero bueno, esa es mi... Entiendo eso. Luego, bueno, si para ti y otras personas no puede tener poder sin dominación, entonces hay que encontrar una terminología que permite decir lo que es cuando estamos como oprimidas en capacidad de ejercer fuerza contra la dominación. Sí, eso es. Y entonces, sí hay gente en facultades que quieren estudiar, que quieren aprofundir a eso, que pueden. Yo, por pragmatismo, separo poder y dominación. Porque poder, según mi entendimiento y como lo definen muchas compañeras, es una capacidad de realizar tal cantidad de fuerza social. Y dominación es hacerlo con opresión, imponiéndose. Y son dos cosas distintas. Pero si hay gente que poder no le va porque tiene que ser dominación, entonces esas personas tienen que encontrar una otra terminología que podemos usar para reemplazar poder. Has dicho que el poder era para soportar la continuidad y luego a la acción de la fuerza. La fuerza cumple un trabajo, bueno, de la física. El poder, si sostiene esto, se podría llamar sostenibilidad, pero también, digo yo, explotación, gestión y el impacto. Pero empoderarse, ¿no? Todo el mundo dice, tengo que empoderarme con connotación positiva en ese caso. Así que yo tampoco veo una connotación negativa cuando, como dices tú, el poder como social. El uso que das al poder. No, menos mal. No, es una tontería, pero en derecho constitucional, cuando se estudia la esfera del poder, aunque yo no estoy de acuerdo, pero se ve muy bien para ilustrar de una manera muy sencilla, que todo el poder emana del pueblo, dice la Constitución, de muchos países inspirada en la Constitución francesa. Y ahí hay tres significados. El poder sufragista, que es de votar, el poder, o sea, la democracia indirecta es construida a través del poder del pueblo que vaya ahí a votar, o sea, el poder sufragista. El segundo es el poder organizativo de mantenimiento del territorio social, sería el poder comunitario, digamos así. Y el otro esfera es la capacidad de, como ver, poder hacer alguna cosa, poder tener la libertad que antes no se tenía casi de una concepción liberal de poder tener alguna cosa materialista. Entonces, claro, si intentamos aquí definir qué es poder, es que podemos ir por muchas direcciones. Creo que el especificismo ha conseguido un poco entender desde la teoría clásica cómo aplicar el poder desde el punto de vista de gestión popular como siendo la capacidad, aunque no tenga el verdadero poder sufragista o designado, la capacidad de poder hacer, más o menos. Yo creo que este debate tampoco es tan nuevo. O sea, ya Engels tenía un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y decía que la herencia emerge a la vez que la propiedad de la tierra, emerge a la vez que el Estado. O sea, son tres formas de poder. Bueno, según el planteamiento de Engels, en ese libro, son tres formas de poder que emergen a la vez. Sobre lo que has dicho de las tres esferas, también sale en el libro de Hacia un pueblo fuerte de Felipe Correa. Y es que esa teoría de las tres esferas, o sea, está bien, pero le encuentro alguna dificultad en el sentido de que si dices que son totalmente autónomas, entonces, claro, ¿para qué dices que son semiautónomas, no? No. El interior, elementos que circulan al interior de la esfera, de las distintas esferas, los elementos que circulan al interior tienen una autonomía relativa, no las esferas.
Claro, pero por ejemplo, hay autores, por ejemplo, que no son marxistas que dicen el sistema o sea, la parte económica del sistema de dominación es lo que caracteriza al capitalismo, pero que el marxismo cometió el error de decir que toda sociedad anterior al capitalismo también se caracterizaba porque la parte económica era la más importante del sistema de dominación, cuando no es así, porque, por ejemplo, en sociedades precapitalistas, la parte política muchas veces está por encima de la económica y a veces, por ejemplo, el Estado hacía acciones claramente que eran antieconómicas. Los estados del antiguo Egipto, Mesopotamia, hacían acciones de gasto suntuario o cosas que eran claramente antieconómicas y no eran rentables desde un punto de vista económico, ¿no? Y bueno, sobre el tema del poder, a ver, es verdad, pero claro, yo creo que una cosa que no ha resuelto ningún movimiento revolucionario, ninguno, es que, claro, el problema de la revolución es que tienes que hacer frente a la contrarrevolución. Y para hacer frente a la contrarrevolución necesitas de alguna manera imponer una fuerza. Ahora bien, que esa fuerza que estás imponiendo se acabe institucionalizando y se acabe convirtiendo en algo que tú no deseas, en una nueva clase por la especialización que a veces lleva la misma dinámica de imponer esa fuerza a la contrarrevolución, pues eso es un problema sobre el que se seguirá discutiendo y que yo creo que nadie ha resuelto, porque el anarquismo, claro, Bakunin ya decía, claro, el Estado el proletario es un oxímoron, ¿no? Claro, porque es el Estado, ¿no?, de una clase que dice representar el proletariado, pero no es el proletariado. Pero claro, Marx tenía razón en el sentido de decir, es que está la amenaza de la contrarrevolución. ¿Cómo haces frente a la amenaza de la contrarrevolución? Sin crear una fuerza organizada que aplaste esa contrarrevolución. Es complejo todo. A ver, el problema es que cuando uno decide que si no está organizado de esa forma, entonces no puede ser una fuerza a la altura de la historia. A mí me parece a veces poco honesto algunos de esos debates de un siglo y medio atrás, porque, claro, lo que nosotros hacemos no corresponde a la estrategia de esa corriente, ¿no?, del marxismo clásico. Entonces, hay una especie de forma de, capaz inconsciente, no voy a echar la piedra, de descalificar formas de hacer porque no corresponde. Y estabas hablando de burocratización, sí, pero si ves la Revolución Española, que hay tendencias burocráticas todo el tiempo, pero también hay en permanencia actuación, resistencia contra esas dinámicas burocráticas. Y eso es nuestra responsabilidad, claro. Hay especializaciones, hay determinadas cosas que van a producir ciertas dinámicas. Pues la forma de luchar contra dinámicas de ese tipo es actuación. Y es lo que hacían un montón de compañeras durante la Revolución Española, otra revolución. Y es conflicto entre fuerzas, aunque sea en el cenio, digamos, de tu organización o de tu campo. Así es. Pero lo de, no, prioridad a la lucha contra la contrarrevolución, entonces no vamos de ningún modo a actuar en contra de las dinámicas que están matando el proceso, ¿no? Pero, claro, tienes varios conflictos en juego. Y no es que puedes tampoco quitar toda la fuerza de un conflicto para hacer un conflicto por ahí, ¿no? Hay que ser capaz de tener conflictos en varios frentes. Y no solo nosotras, cualquier fuerza política que se impone en la historia tiene que afrontarse de forma permanente en varios niveles de conflicto todo el tiempo. Más o menos lo que cuando decimos luchar contra el fascismo, pero ¿qué es luchar contra el fascismo? Responden nosotras, por favor. Responder porque hay que responder de nosotros. Vale, yo quiero aportar otra idea. A ver si podemos pensar en una alianza entre las capacidades de redistribución material, económica, y algo que nos falta y que no hablamos mucho tampoco, pero son las formas de reproducción o de eficacia simbólica y ritual. Las personas organizadas están muy acostumbradas a hablar siempre de la redistribución material, es muy importante, pero realmente las comunidades, los colectivos necesitan simbolismos, necesitan ritual,
Y esto a veces nos cuesta, necesitamos mucha creatividad para crear esta alianza. Y más allá, bueno, otro concepto que me gustaría añadir a las esferas es la creatividad. Los seres humanos, ya sé que esto es muy universalista, pero sí que hay una cosa que les caracteriza a los seres humanos, es la creatividad, absoluta creatividad. Y entonces, bueno, estamos en un sistema en el cual es destruir la reproducción, lo que hace es destruir los cuidados y destruir la creatividad. Eso hay que poner en valor la creatividad de salir de este sistema de producción, de trabajo y incluso, ¿no? Pues, bueno, una idea genial, increíble es la huelga general. La huelga general se destruye a todo tipo de esclavismo, pero como lo hacemos creativamente, salir de esa lógica. Bueno, estas eran las dos cosas. Pero de forma intuitiva, te estás aproximándote de esa herramienta teórica. Cuando hablamos de esfera ideológica, cultural, económica y jurídica, militar o política, estamos hablando de flujos, dominación de poder y ese tipo de cosas. Y entonces requiere lucha contra esas tres esferas. Quiere decir otras relaciones económicas. Que cuando hablamos de poder popular, no es solo ganar fuerzas para poder tener más reivindicaciones y todo eso. Apuntamos también por posiciones que nos permiten captar, confiscar competencia de los dominantes. Entonces, en las relaciones económicas, pero relaciones económicas van a generar ideas, culturas, costumbres, lo que dices. Va a generar reglas, normas, jurídico. Van a generar un montón de cosas que van a avanzar contra flujos de dominación de esas tres esferas. Por eso hay esa interdependencia. No solo en la dominación, pero si son interdependientes en la dominación, entonces también en la resistencia y en la lucha. Y lo que dijiste, de forma intuitiva, estás completamente en el medio de eso. Si voleu, ho deixem aquí. Us vull dir que portem 2 hores. No tenia que ser. Ja. Moltes gràcies per haver vingut, per participar i per en Jordi per explicar-nos tota aquesta eina d'anàlisis. Y nos vemos la propera. Muchas gracias. Una cosa, justo antes de acabar, si hay gente que quieren profundizar el tema, van en la página de la Federación Anarquista Uruguaya, buscan en documentos, y sí, es un documento largo de casi 70 páginas, habla mucho de Uruguay, habla mucho de América Latina, pero lo de hoy fue una introducción muy básica. Si quieren ir a profundizar la cuestión, vayan leer eso, quizás paso a paso, pero no pierden de vista que está relacionada con una estrategia particular y con una ideología particular. No se confunden. Es muy fácil comenzar a confundirse y perder de vista que esa herramienta teórica es al servicio de una estrategia de transformación particular y sus prácticas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.